¿Cómo andas, Marcelo? ¿Qué decís? Ya, Tanto tiempo. ahí estamos. Sí, de estar todos los días juntos, ahora estamos. Hace mucho que no nos veíamos. Sí. Qué lindo que nos convoque en este conversatorio con Esther de Papel Nonos y de Marcelo, representante del museo, ¿no? Quisiera comenzar. Cuéntame, Marcelo, qué es lo que hace, dónde está ubicado el museo, para ir continuando esta conversación. Bueno, yo hace 8 años que estuve al frente del museo. Te cuento, hay una realidad, porque yo ya no vivo en San Cayetano, estoy viviendo en la ciudad de Olavarría, ¿Ya? que dista a 200 kilómetros de San Cayetano, pero a medida que vos ibas relatando todo esto que decías del museo, ¿no? Una mirada totalmente distinta, una mirada viva del museo. Yo siempre digo que el museo tiene que ser habitado por las comunidades, porque es parte de la comunidad. Y allí surgen actividades que no solamente tienen que ver con la historia misma de la comunidad, sino también con cada uno de los integrantes de esa comunidad. Eh, el museo tiene ya varios años, tuvo dos lugares, por así decirlo. En un primer momento funcionó en la parte, en el primer piso o en la parte de arriba del Teatro Municipal, una sala pequeña que estaba dedicada pura y exclusivamente a la parte arqueológica, porque, bueno, un vecino de San Cayetano. Te hago un poquito la historia como para Sí, que... sí, está bien para que conozcamos y podamos documentar Claro, después en una nota, exactamente. sí. Eh, Gracias a un vecino de la localidad, que fue Faustino Queipo, y un grupo de estudiantes, de jóvenes de aquel momento, entusiasmados justamente en buscar restos y en poder acrecentar un poco la historia de ese antepasado tan lejano de nuestra zona, de la zona rural, de la zona costera. Después se agregó la zona costera porque se fueron encontrando muchos elementos interesantes en lo que nosotros llamamos la villa balnearia, porque San Es donde Cayetano estoy yo tiene... ahora, ¿Dónde que está yo te Esther ahora? decía. Ahí, Yo estoy en la playa de San Cayetano ahora. ahí está. Que bueno, se fueron encontrando diferentes elementos. El último elemento que se encontró fue una cadena bastante grande de una embarcación muy, pero muy antigua. Y bueno, poco a poco ese museo fue quedando, no sé si chico, pero bueno, la intención política siempre fue apuntar a que la población tuviera un museo y que mostrara la parte también histórica. De allí se Claro, trasladó a lo que fue en su momento la estación de trenes de pasajeros, ya. eh, eh, y bueno, y funciona allí. Eh, Se tuvo un periodo cerrado y en el año 2016-2017 se reabrió nuevamente al público con diferentes salas. La sala esta paleontológica, la sala histórica propiamente dicha, y lo que era el andén se cerró. Y bueno, allí también se exhiben diferentes elementos, pero eso nos permitió a nosotros poder jugar un poquito con muestras, con encuentros, con conversatorios, con charlas, y allí nace también un grupo muy interesante, que es con el cual trabajamos junto con Esther y Papel Nonos todo este año con Patrimonio en Juego, que es el taller de narración oral, integrado por bueno, adultos mayores, integrado por gente de la comunidad, como yo te decía, y bueno, y muchos de los integrantes del taller mío son parte integrante del taller de Papel Nonos. Entonces eso nos facilitó el hecho de poder nutrirnos uno de los otros Claro. y poder trabajar tan, no sé, fue un trabajo tan lindo, tan que íbamos Enriquecedor. enriquecedor. Nosotros con Esther proponíamos algo y
es como que se enganchaban fácilmente porque hablábamos el mismo idioma. Claro. Y bueno, y el museo justamente lleva el nombre de Faustino Queipo, es histórico regional, y siempre tratamos de que la comunidad concurra con diferentes alternativas, había diferentes espectáculos, había diferentes muestras, y bueno, yo creo que el objetivo fue logrado. Yo cerré una etapa muy, muy linda, porque ese museo está vivo, quedó vivo en la población. Esther puede dar fe, parece, de todo eso, porque inclusive Papel Nonos ha participado muchísimas veces, hemos hecho la noche de los museos. Sí, claro. Así que, bueno, hemos convocado también a un integrante de la agrupación de pintores sin manos de aquí de Argentina, que, bueno, trabajamos mucho con las escuelas en esa oportunidad, y fue también una experiencia muy enriquecedora porque tengo la imagen de ver el museo lleno de chicos adentro y afuera. Qué bonito. Sí, muy bonito, muy bonito. Claro. Bueno, en síntesis es eso. Como coordinador del museo, realmente estoy muy, muy feliz, muy contento. Qué linda experiencia, Marcelo. Y cómo uno habla también, ahí se nota, ¿no? El entusiasmo, el cariño que uno tiene por estas actividades y estas experiencias, ¿no? Muchísimas gracias, Marcelo. Esther, cuéntanos, 35 o más de 35 años ya con Papel Nonos. Mira, Cuéntanos tu experiencia. Papel Nonos en realidad cumplió el año pasado 35 años, el grupo que fue fundador de Papel Nonos, que fue el grupo de Mar del Plata, donde su director, Jorge Estrada, que bueno, lamentablemente falleció hace unos años, él tuvo digamos, las ganas y la fuerza de poder mostrar hace 35 años atrás que los adultos mayores, que los viejos, como él le decía, y nosotros también le decimos, podían ir mucho más allá de lo que uno está acostumbrado a ver en un adulto mayor, porque fue en realidad un visionario pensar hace 35 años 35 atrás, años, claro. vos pensás, 35 años atrás, que un adulto mayor se pudiera subir a un escenario, agarrar un instrumento de papel, construirlo, tocarlo, interactuar con chicos de todas las edades. Entonces realmente fue un visionario, él era psicólogo y músico, y aparte fue muy bondadoso, porque él no se quedó con la experiencia, sino que la experiencia la multiplicó. Entonces, bueno, hoy por hoy Papel Nonos está presente en casi 60 lugares, no solo de Argentina, sino también del mundo. Hay un grupo en Chile, hay un grupo en Ecuador, hay un grupo en Ecuador de Papel Nonos. Hay un grupo en Italia y otro en México. Más todas las agrupaciones que hay acá en la Argentina, ¿no es cierto? Claro. No. Y a mí me surge la posibilidad, hace 15 años, que me convocan desde el municipio, a lo cual siempre lo dije, estoy eternamente agradecida, porque yo soy docente de primaria y soy docente de música, y toda mi vida trabajé con distintas edades, pero nunca había trabajado con adultos mayores. Entonces, el presentarme la posibilidad esta de Papel Nonos, a mí me abrió una puerta digamos, en mi trayectoria profesional y personal, que hizo que yo creciera muchísimo, porque yo nunca había trabajado y fue un desafío muy grande para mí. Porque Papel Nonos tiene un formato determinado, es una marca registrada, nosotros tenemos, digamos, cada uno de los coordinadores de Papel Nonos de cada lugar, tenemos la autorización como marca registrada, porque él lo tiene como lo puso como marca registrada. Ay, qué bonito. Entonces, claro, eso es formal, es como formal la organización. Exactamente. Entonces, bueno, el formato en sí es de teatro musical, el formato de lo que es Papel Nonos. Teatro musical es
apuntado al viejo o al adulto mayor para que pueda integrarse, incluirse y transitar una vejez lo más feliz que pueda. Entonces, bueno, era como darle una vuelta de rosca, como se dice acá, para mostrar todo lo que los adultos mayores podían hacer. Y bueno, y en cada lugar, a pesar de que tenemos que, digamos, seguir algunas cuestiones, todas las agrupaciones, como por ejemplo construir instrumentos de papel, componer sobre todo en lo que es la letra canciones propias que tengan que ver con la vejez. Todo el cancionero tiene que ver con canciones o con letras que hacen a los intereses propios del adulto mayor, que no se encuentran en cualquier lado. Es un cancionero propio de Papel Nonos. Bueno, algunas cuestiones, usar unos chalecos, nos identifican los instrumentos de papel y los chalecos coloridos. Estas cuestiones hay que, digamos, respetarlas, pero más allá de eso, cada agrupación le da la connotación de acuerdo al lugar y al contexto donde cada uno vive. Porque no son los mismos intereses quizás de un adulto por ahí un adulto mayor de Ecuador, que un adulto mayor que vive en un lugar como San Cayetano, que somos 10.000 habitantes. O mismo acá en la Argentina, los Papel Nonos de Capital Federal, que es la capital del país, con San Cayetano, que tenemos un montón de diferencias en cuanto a idiosincrasia y demás. Pero bueno, es mostrar un poco eso y es abrirse sobre todo al trabajo con el otro. Y nosotros trabajamos en el espacio cultural porque, bueno, yo formo parte del grupo de profesores del espacio cultural dependiente de la Municipalidad de San Cayetano, pero salimos a todo lo que podamos hacer. Trabajamos con adultos mayores de otros lugares, trabajamos con jardines de infantes, trabajamos con escuelas secundarias, con escuelas primarias, hemos salido a muchos lugares de la zona y de la provincia. Bueno, hemos escrito 2 libros, en estos 15 años pudimos escribir 2 libros presentados en la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires, nos han nombrado desde el municipio y desde la legislatura provincial, hemos recibido distinciones por el trabajo con la vejez, bueno, un montón de cosas que hacen que uno siga apostando y siga creyendo que esto tiene que seguir porque vale la pena realmente. Claro, sí. Qué bonito esto. Y claro, al hablar uno de arte o de las bellas artes, hay un sinnúmero de cosas, ¿no es cierto? Como docentes, bueno, yo especialista en la infancia, ahora, ¿no? Yo voy, cada día es diferente, cada día se gana experiencia, ¿no? Pero qué bonito es articular con el museo estas actividades. Y mientras, como decía Marcelo, se tenga un museo vivo, ¿no? Un museo vivo, que eso realmente es el patrimonio para mí, ¿no? Quizá venimos de esta creencia de que el patrimonio es la pieza, pero ¿qué hay detrás de esa pieza? ¿Quién creó esa pieza? ¿Quién está dándole valor a esa pieza? Somos nosotros. Somos los que visitamos, es el que construyó, el que talló, el que pintó, el que colocó el estante, todo lleva una historia, ¿no? Y quizá eso nos falte comprender, como les comentaba al inicio, en mi país todavía hay esa creencia, ¿no? Del museo lejano, del expertise del museo, ¿no? ¿Cuál es el expertise? El expertise debe ser el cliente, ¿no? Como se lo llama ahora el cliente, el que va al museo. En mi caso, ¿y por qué estoy interesada en esta experiencia de San Cayetano? Porque pienso que es importante la vinculación que pueda tener el museo de las ciudades con las infancias, con las juventudes y con los adultos mayores, con todos en general, con el ser humano. Pero hay todavía creencias que nos limitan llegar a tener un museo vivo como ustedes lo están transformando, ¿no? Y en ese camino estamos visibilizando este tipo de actividades que, como yo les comentaba, no somos expertos en redes sociales,
No tenemos un CEO tras nuestro que nos diga qué publicar, cómo hacerlo, pero sin embargo son actividades que se están dando en diferentes partes del mundo con esa vivencia que no se encuentra en otro lado. El arte transforma vidas, ¿no? Tenemos Seguramente. ese pensamiento. Pero qué importante es tomar en cuenta cada palabra. Transformar vida es acción. No podemos hacer esta transformación si la pieza sigue ahí. Si a esa pieza o a ese espacio del museo cerrado no tienen acceso los niños, los jóvenes y los adultos, ¿no? Desde otra mirada. Quizás sí, los expertos y la expertise está muy bien porque necesitamos saber esto, necesitamos saber los conceptos y todo eso, ¿no? Pero tras de ese concepto debe haber estas actividades que son enjugar la práctica, el juego, los saberes que ustedes transmiten como adultos mayores para juntos ir dejando esas huellitas, ¿no? Y que estas actividades no paren, dejar esa chispa de alegría y de compromiso para que esto, las nuevas generaciones que van llegando, se quieran involucrar, ¿no? ¿Qué piensan de eso? No sé si esa es una de las dificultades que están hasta el momento, que anteriormente hubo más dificultad de que las nuevas generaciones quieran involucrarse en este tipo de articulaciones entre el museo y la sociedad. ¿Cómo ves, Marcelo, esto? Y parte también de uno, ¿no? El hecho de poder proponer desde la Dirección de Cultura, porque el museo pertenece a la Dirección de Cultura, yo hoy no lo nombré, y ahora cuando Esther la nombró, lo recordé. Desde la Dirección de Cultura, el planteo que siempre se hace es este. El museo está abierto sábado y domingo para el público en general, pero después durante la semana apuntamos también a las instituciones, no solamente escolares, cualquier tipo de institución. Y este año que pasó hemos trabajado mucho con los chicos de jardines de infantes en el museo, que fue muy lindo el trabajo, fue enriquecedor. Yo soy docente de secundaria y digo yo, ¿cómo hago para bajar el nivel? ¿Cómo hago para explicarles? Y bueno, me dejé llevar por ellos, por el interés de ellos. Ellos mismos llevaron a que le contaran lo que veían o lo que se sentían atrapados en el momento. Y ellos mismos hicieron el recorrido. Nosotros decimos que hay un guión museístico que tenemos que respetar para un grupo determinado, pero ese guión museístico ese día se quebró y se reflotó en base a lo que ellos querían hacer. Claro. Y realmente fue eso, porque después, no recuerdo para qué fecha, si fue para el Día Internacional de los Museos, trabajamos con el Jardín 902, creo que fue, que cantó, ¿no? 902. Sí. Que hicimos un acto precioso afuera en las escalinatas del museo junto con Papel Nonos, y ellos mismos trabajaron y se sintieron partícipes de la apertura del museo este año. O sea que estas nuevas generaciones es como que ya le empezaron a sentir ese gustito. Se están apropiando más, me parece a mí. Exacto. ¿Qué piensas, Esther, desde tu mirada? ¿Cómo va esta articulación? La nueva generación que está viniendo, los nuevos jóvenes músicos, los nuevos jóvenes interesados en el arte. ¿Cómo va? ¿Hay cómo dejar este conocimiento? ¿Hay cómo hacer ese traspaso de conocimiento intergeneracional? Mira, yo creo que sí, porque nosotros, desde que comenzamos con Papel Nonos, yo hoy por hoy, la franja etaria de la mayoría son 30 y la franja etaria la tengo entre los 80 y los 90 años. Muchos de ellos hace 15 años que vienen trabajando en Papel Nonos, otros se han estado incorporando. Y siempre tuvimos una mirada medio reticente, sobre todo a los adolescentes.
pero pensando que a ver si lo que nosotros le podíamos brindar a ellos le podía llegar a atrapar o a gustar. Claro. No nos pasa lo mismo con los más chiquititos, con los nenes de inicial o de jardín de infantes, porque dentro del grupo de papel nonos están los papel nietos, que son chiquitos, claro. nietos o bisnietos, con los que estamos permanentemente trabajando, y esto de ir a los jardines o a las escuelas primarias. El año pasado con el proyecto de Patrimonio en Juego, a los primeros que convocamos fue a los nenes de jardín de infantes. Pero el tema, yo comencé esta conversación con el tema de los adolescentes porque nosotros para llegar a construir un saxofón o un clarinete o una trompeta, partimos de una bombillita de papel hecha con un tubo de modelo y que esa bombilla después termina sonando. Y realmente, en todas las oportunidades que hemos tenido de trabajar con adolescentes circunstancialmente, ellos nos han sorprendido a nosotros. Ay, qué linda. Entonces, yo creo que la mirada que uno tiene de ser adulto, de ser viejo, hacia el resto de las generaciones, una vez que se empieza a interactuar y uno empieza a trabajar y empieza a jugar, como jugamos el año pasado en lo del proyecto, ahí yo creo que no hay edades. Ahí las edades se entremezclan y todos terminamos haciendo todo y a todos nos termina gustando lo de los otros. Entonces, yo creo que este ir y venir de actividades, desde lo que Marcelo propuso en esta apertura tan abierta del museo en San Cayetano, o de todas las actividades que hemos estado generando desde el taller de narración o desde Papel Nonos para salir, yo creo que nos ha hecho o nos ha servido a nosotros para ver que a los chicos, a las otras generaciones, aunque está la tecnología de por medio, a las otras generaciones las cosas también les atrae. Qué lindo. ¿Algo querías comentar, Marcelo? No, estaba totalmente de acuerdo con lo que dice Esther, inclusive se me venían las imágenes a mi mente de todos esos momentos tan lindos que hemos compartido con esas nuevas generaciones. Inclusive una parte del proyecto la trabajamos con las futuras docentes del nivel inicial, que al principio estaban ahí acurrucaditas, que no sabían qué iba a pasar. Con temor. Y después, con temor, con miedo. Y después fue una jornada, pero maravillosa, maravillosa, hermosa, una experiencia hermosa. Porque nosotros cuando Bettina nos propuso que se lo propuso en realidad Marcelo, y Marcelo gentilmente nos invitó a los Papel Nonos, y bueno, a nada le decimos que no, y cuando realmente nos parece que lo que se va a llevar a cabo puede llegar a ser interesante para todos, dijimos, bueno, vamos a tirarnos a hacer algo una vez por mes, pero vamos a tratar de cubrir todas las franjas etarias. Ay, qué bonito. Qué retador también, claro. Para ver qué reacción había en los chiquitos, en los adolescentes, en los de mediana edad y en los adultos mayores, porque nosotros cerramos el proyecto con la misma propuesta de lo que hicimos con los demás grupos, pero jugando los que habían sido en su momento los hacedores del proyecto, que eran los Papel Nonos y el grupo de taller de narración. Entonces, ahí, cuando hicimos la evaluación a fin de año con Marcelo, que después se la transmitimos también a Bettina, ahí nos dimos cuenta que a todo el mundo le gusta jugar, no importa la edad que tenga. Y bueno, y esto de trabajar con las futuras docentes, también lo pensamos desde ese lugar, ¿no? De que las docentes empiecen a jugar más en los jardines y en las escuelas, porque por ahí, un poco, en el jardín todavía no, porque el juego es el eje digamos, del nivel. Pero por ahí, exactamente, pero por ahí en las escuelas el tema de jugar
Se va medio como que perdiendo. se está perdiendo, exactamente. Perfecto. Entonces aquí hay algo interesante, porque cuando hay alguien que con su experiencia, en este caso Marcelo, propone, tiene la apertura, miren lo bonito que se puede dar, ¿no es cierto? Esa apertura que hay al articular todas las edades y claro, con el museo y con el arte y la música, ¿no es cierto? Entonces, me lleva a pensar, porque cuando estábamos recordando, cuando recordamos estas experiencias, nos emocionamos, ¿no es cierto? Miren qué Seguro. importante son los sentimientos que le pongamos a todos los proyectos y experiencias que hagamos, porque eso es lo que prevalece, eso es lo que nos hace recordar y eso es lo que hace latir el corazón. Quizá eso es lo que me parece que hay que retomar eso, ¿no? Con la tecnología, con esta apertura que hay, que no lo veamos como malo tampoco, ¿no? Porque el mundo tiene que seguir avanzando. Pero sin embargo, hay que recordar y fortalecer que estas sensaciones son las que hacen de cualquier experiencia una experiencia inolvidable. ¿Por qué? Segura. Porque nos hacen recordar el sentimiento que tuvimos al trabajar así, ¿no es cierto? Y eso es, y, los adultos sentimos eso, imagínense los pequeñitos, ¿no? Los jóvenes, los adolescentes, todos nos inmiscuimos en esa actividad y resulta algo muy inolvidable y fraterno, ¿no es cierto? Qué bonito. Quizá esa sea una muy buena enseñanza en retomar esto que el jardín de infantes, como ustedes lo dicen, acá los nombramos centros de desarrollo infantil, todavía no tenemos el juego, la emoción, el no tener miedo, el equivocarse y corregir, porque a veces como docentes también y como adultos, entrar a una actividad que involucre niños, hace poquito también trabajamos con nuestros abuelitos de los pequeñitos, es como, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? Si me puedo sentar en el piso, si puedo topar o hacer alguna actividad con mi nieto, ¿no? Entonces, qué bonito es eso, dar la confianza también y esa articulación llena de confianza y cariño es lo que nos puede generar estas experiencias, ¿no? Muy bonita esta experiencia. Esto pasó en el museo en San Cayetano, ¿no es cierto? Esto es lo que estamos comentando. O No específicamente en el museo, sino en la Dirección de en la Cultura, Dirección de Cultura. Ya, el epicentro, y de ya. ahí nos movíamos, ya sean en el mismo espacio cultural o salir, también nosotros hemos compartido otras actividades en otros ámbitos que no sea el mismo El mismo espacio museo. cultural. Perfecto. Sí. Entonces, siempre dentro de este ámbito cultural. ¿Algo querías decir, Esther? Sí, y nosotros, con respecto a lo que vos hablabas de que todo esto genera una movilización de emociones y demás, cuando el año pasado cada grupo fue trabajando en esto del proyecto de Patrimonio en Juego, pedimos una devolución de parte de los grupos que fueron trabajando. En el caso de los nenes en el caso de los nenes de Jardín de Infantes, la devolución, por supuesto, en forma escrita, nos las dieron las docentes, y después, bueno, el grupo de docentes que estaba estudiando en el Instituto de Formación Docente hizo su devolución, el grupo de narración y de papel no nos hizo su devolución. Entonces ahí, en lo escrito, en las palabras escritas, ellos Claro. pudieron volcar todo lo que sintieron al volver a jugar, en el caso de los adultos mayores o de las futuras Claro. docentes, el volver a ser niños otra vez, todo lo que generó el recuerdo de cuando jugaban con sus abuelos. Entonces, bueno, ahí se pone en marcha un engranaje que si uno lo pone a desmenuzar, en uno de los grupos creo que terminamos todos llorando en una de las Claro. devoluciones, porque fue muy Claro. fuerte. En algunos casos Claro. se produjeron cosas bastante fuertes en lo sentimental, ¿no? Claro. Sí. Pero sí, Marcelo, dime. No, justamente me acuerdo de esa situación y de participantes que no son abuelos, no tienen nietos, y esos chicos que iban a jugar le hicieron pasar una tarde hermosa, Hermoso. justamente porque, bueno, al no tener nietos, pudieron atravesar, digamos, ese sentimiento de abuelazgo, ¿no?
Claro, Sí. qué Eso bonito. fue lo que dijeron en realidad. Por un ratito fuimos abuelos de estos nenes, Claro, porque gente que son adultos mayores sin nietos, no claro. son abuelos, no son abuelos, son adultos mayores o viejos, pero bueno, esta actividad, justamente una de ellas expresó eso. Por un ratito pude ser la abuela de estos nenes. Entonces, Ay, bueno, qué linda. Claro. No, y imagínense en estos pequeños espacios, ¿no? Yo pienso que el mundo debe conocer esto para que lo replique, porque el conocimiento no es que está guardado en un cajón bajo llave, ¿no? Esto es conocimiento y el mundo debe saber para mejorarlo, para transformarlo y para replicarlo, ¿no? Quizás matizando en cada contexto de acuerdo a sus creencias, a su idiosincrasia, a sus tradiciones, ¿no? Recrearlo en cada punto que se pueda, ¿no? Mientras se pueda, yo pienso que hay que hacerlo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que más ustedes han visto? ¿Qué, qué cambios ustedes han visto en este transcurso de la vida de cada uno de ustedes, refiriéndonos al arte y la cultura? ¿Qué ha cambiado a hoy? ¿Qué veían antes y qué ha cambiado para hoy? ¿Ha sido una transformación visible, posible, o más bien ha costado esto? ¿Cómo ven esta transformación en su vida, no? mirá, yo puntualmente fui docente de música durante 30 años. Toda mi carrera docente, que fueron 30 años, tenía otro trabajo de docente, pero en paralelo trabajé como docente de música en nivel inicial y en primaria. Yo trataba de volcar en esa actividad, que bueno, siempre me encantó la música, por supuesto, yo trataba de volcar en mi actividad docente todo lo que al chico le sirviera y que no tuviera acceso en su casa para poder hacerlo. Ya. Todo lo que, por ejemplo, yo trabajé en una de las escuelas que era una escuela en aquel momento cuando yo trabajaba, todavía con calle de tierra, era una de las escuelas primarias más alejadas. Hoy por hoy está todo asfaltado, entonces está todo muy cerca, pero en aquel momento, y ellos no tenían acceso quizás a escuchar música clásica o a escuchar folclore, se iban más por el lado de cumbia o de que no está mal, no está mal para nada, pero yo creía que desde mi lugar como docente, yo a ellos le tenía que brindar otras herramientas para que supieran que había otras cosas a las que ellos podían acceder y a muchos después les terminó gustando. Ay, qué bonito. Y lamentablemente, puntualmente en San Cayetano, una vez que yo dejé de dar música, sobre todo en lo que es el primer ciclo de escuela primaria, son los 3 primeros años, primero, segundo y tercer año de la escuela primaria, Vale. por una cuestión de que no había personal con título para poder tomar el área, Continuar. más que nada el área, la disciplina. Vale. El tema de música fue cambiado a plástica, que también tiene que ver con el arte, pero yo soy defensora acérrima de la música, porque me parece que el chico dentro del arte, tiene que tener la posibilidad de poder manejar todas las disciplinas en lo posible. Y bueno, y por una cuestión, una decisión política a nivel provincial, bueno, la música salió y ahora hoy por hoy se apunta mucho más a lo que es la plástica. Y a mí eso Ah, ya. realmente me dolió en el alma, realmente. Entonces, bueno, cuando vamos con los papelnonos a las escuelas, a los jardines, que ellos tienen instrumentos y cantan, y bueno, ahí es como que Como que se yo creo. retoma un poquito. Sí, sí, Exacto. sí. A Perfecto. pesar que, bueno, en San Cayetano, en el espacio cultural, que es donde trabajamos con Marcelo, que ya te lo hemos nombrado, hay muchas posibilidades. Hay un abanico bastante importante de posibilidades artísticas, desde los más chiquitos hasta los más grandes. Lo que tiene que ver con instrumentos musicales,
con grupos de canto, con grupos de danzas folclóricas, bueno, el caso del taller de narración de Marcelo, Papel Nonos, todo tiene que ver con el arte. Entonces, bueno, hay bastantes posibilidades, más todo lo que puede haber en forma privada, ¿no es cierto? Claro, perfecto. Tú, Marcelo, cómo ves esto? Y por algo nos llevamos tan bien con Esther. Yo digo que nos miramos y ya con las miradas nos decimos todo. Un poco remontándome también, yo soy profesor de historia del nivel medio, del nivel secundario, y bueno, y di también algunos años en el nivel terciario formando a futuras docentes de escuela primaria. Pero también en el nivel secundario, para que la historia sea un poco más atractiva para el alumno, siempre buscaba aliados, profesores aliados, o sea, como lo trabajé con Esther, el proyecto de Patrimonio en Juego, trabajé también la parte mía docente con el profesor de lengua o con el profesor de geografía, entonces hacíamos proyectos en común. Por ejemplo, claro, ensamblábamos los temas. Por ejemplo, en la época de Franco y en literatura estaban viendo La zapatera prodigiosa, entonces llevamos a escena lo que es La zapatera prodigiosa, sin ser actores los chicos, pero bueno, era una manera de poder incentivarlos, de poder contenerlos, lo mismo que en los actos escolares. Los actos escolares para ellos eran aburridos, eran tediosos, entonces tratábamos de buscar la manera de que ese acto escolar interese. ¿De qué manera? Bueno, ellos mismos fueron los creadores, los que buscaban las palabras, cómo iba a ser, la música, o sea, era toda una puesta en escena muy, muy interesante y de esa manera, bueno, realmente mi trayectoria como docente en el nivel secundario fue magnífica y hoy en día los chicos lo recuerdan. O sea No que recuerdo. hemos dejado Exacto. una semillita muy linda ahí. Exacto, eso es importante, pienso yo, ¿no es cierto? Dejar esa semillita, quizá esa semillita florezca, pero igual queda la semillita, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué les parece a ustedes desde su experiencia, desde sus vivencias, lo virtual? ¿Cómo ven esto de los museos virtuales? ¿Han tenido en contacto? ¿Han trabajado de forma remota? ¿Cuál ha sido su experiencia? Esther, ¿qué nos puedes comentar? No, yo no, a ver, no es que le tengo cierto respeto, viste que recién me había como, a ver, ¿qué hago? No me voy a poder conectar, no sabía qué tenía que apretar. Claro. Por ahí, si está mi hija, enseguida me lo soluciona, pero acá estoy sola, entonces no sabía qué tenía que hacer. Pero yo no, así, en forma virtual, digamos, no he tenido acceso a, por ahí, a museos o a, no, realmente desde lo Perfecto. personal, no. Sí, me sirvió muchísimo lo virtual y lo agradezco en época de pandemia. Claro. Que, bueno, que no se podía salir, cada uno en su casa, entonces yo seguí con el mismo trabajo con los papel nonos, como si nos juntáramos en el espacio cultural, eso mismo lo hicimos vía WhatsApp, que en aquel momento se había ampliado la cantidad de personas para poder conectarse en WhatsApp, entonces era como todos los martes, miércoles y jueves de 15 a 17:30 nos conectábamos Nos y era quedamos, como claro. entonces, Sí. desde ese lugar, bueno, la tecnología, por Sí supuesto, ayudó. uno no se sirvió y sirvió, pero muchísimo, te diría, porque a Claro. muchos de los papel nonos que vivían solitos les sirvió para eso, para poder estar Claro. en contacto con la gente, aunque no nos pudiéramos tocar y abrazar, pero por lo menos nos veíamos. Nos veíamos, Este, y escuchamos. bueno, no me niego para nada, no me niego, de hecho, con el teléfono ando para todos lados, tengo todo adentro del teléfono, si me llega a pasar algo, pierdo todo. Pero bueno, por ahí para algunas cosas me cuesta todavía, lo Ya, reconozco. Sí, sí. perfecto. Tú, Marcelo, ¿cómo ves esto de la virtualidad, los museos virtuales Eh, y todo? no,
o sea, mi trabajo me llevó a meterme un poquito en la virtualidad, Claro. buscando material, buscando actividades, buscando diferentes alternativas para poder generarlas de acuerdo a nuestro propio ámbito, ¿no? Claro. Para poder generarlas en San Cayetano. Después hemos conformado un grupo de gente que está trabajando en los museos de diferentes partes del país y de fuera del país, y también hemos hecho diferentes talleres, convocatorias, conversatorios. Yo traté siempre de que el Museo Faustino Queipo esté presente y traspase las fronteras del partido San Cayetano. Y en donde podíamos estar presentes, sea en forma virtual o presencial, lo hacíamos. O sea que un poquito, tampoco es que manejo mucho la tecnología, Claro. pero bueno, pero tienen presencia. Pero tienen, claro, exactamente, me parece que para mi tipo de trabajo es importante. Lo que pasa que, bueno, a uno le cuesta un poco toda esa parte. Esa parte, sí. Yo les cuento, dentro de del mundo del arte y de nuestra escuelita, el eje transversal para nosotras es el arte, la plástica y las bellas artes, ¿no? En general. Y claro, cuando nos vino la pandemia, ya nosotros teníamos las propuestas de visitar museos, casas culturales, calles y monumentos de nuestra ciudad, ¿no es cierto? Pero nos vino la pandemia y nos fuimos a casa. Entonces, de ahí surgió la necesidad de, como dices, Marcelo, tener presencia, no dejar que por esta situación, que no era culpa de nosotros, dejar que nuestros niños no visiten, no conozcan eso. Entonces, creamos un museo, una suerte de museo virtual, una ruta, ¿no? Como una ruta guiada. En una plataforma, como ahí hubo el boom de las plataformas, la gratuidad fue muy buena, ¿no? Al usar estas plataformas y pudimos desarrollar un circuito que simulara como que ingresar a un museo, ¿no? Entonces ahí nuestra experiencia fue muy bonita porque, claro, nos decían, ¿cómo con niños pequeñitos ellos no pasan en la computadora, ¿no? Su periodo de atención es corto. Pero claro, el recurso era el docente, la maestra. La maestra era la que guiaba ese recorrido y claro, tras de ese recorrido habían las actividades, ¿no? Les voy a dejar el enlace, de pronto lo puedan visitar, pero Bueno. creo que hay que conjugar eso, ¿no? La virtualidad con la presencialidad. Definitivamente la presencialidad no va a ser sustituida, ¿no? Es otra cosa estar en el sitio. Tengo una experiencia muy bonita en que visitamos el Museo Nacional, uno de los más bonitos nuestros del MUNA, en Quito, el más grande del país. Visitamos con los pequeñitos y claro, previo a la visita uno ya se conversa con el mediador, se trata de explicar qué queremos, pero claro, fue una grata sorpresa a que en el Museo Nacional pudiéramos navegar, ¿no? Uno, cuando el mediador me dijo, vamos a navegar dentro de la mediación y el recorrido, nos decía, vamos a navegar, ¿quieren navegar? Si yo como docente me sentía emocionada, los pequeñitos eran alborotados, ¿no? Y en el Museo Nacional no lo podía creer. Esto hice una nota también porque me gusta documentar, porque este tipo de experiencias tienen que saber el mundo. Y claro, navegar en el museo, yo no me imaginaba, pero el mediador y todos nos fuimos al piso y a navegar. Era navegar con Claro. las manos, ¿no? Y en el piso, recorriendo las vitrinas, ¿no? Y la gente nos veía. Pero fue una estrategia muy bonita que no la había visto ni vivido, ¿no? Pero como la viví, me emocionó tanto. Y la emoción más grande fue, si bien en ese momento, pero fue después, porque los niños de entre risas y sueños comentaban cómo navegaron en el museo, cómo pescaron. Ahí nos hablaron de la cultura manteña, ¿no? Y de los seres mitológicos que estaban en las vitrinas, ¿no? El Claro. jaguar, el puma. Entonces, mientras navegábamos, la Concha Spondylus salió de los recursos del mediador, de su mochila de recursos, y claro, fue una mediación increíble. ¿No? Mientras navegábamos, nos contaba de la Concha Spondylus, veíamos los animales míticos que estaban en las vitrinas, pero fue esa mediación, ese entorno que le dio el mediador, el adulto, ¿no? Qué El importante es adulto, eso. claro. Cuando el adulto Claro. dispone, sabe, conoce y sobre todo tiene la voluntad.
la voluntad de hacer eso, salen cosas bonitas, ¿no? Esa fue una mediación maravillosa. Y aquí recalco la importancia de cada uno de nosotros, ¿no? De todo lo que estamos haciendo. La voluntad nos mueve, el cariño nos mueve y necesitamos instituciones que nos abran las puertas, por lo menos en mi país, que nos abran las puertas para no tener miedo a que de pronto haya bulla en un museo, que haya risas y carcajadas o incluso baile, ¿no? De pronto en un museo nacional. Entonces, este tipo de conversatorios y de la manera en cómo estamos documentando en nuestra revista, es un newsletter mensual que sale, es para eso, ¿no? Para que se sepan estas actividades y que nos den la oportunidad de trabajar. Ustedes ya lo tienen articulado, qué bonito. Entonces, articular diversas actividades que sí se pueden trabajar, ¿no? Creo que si hay la apertura de las escuelitas, de los museos, de las empresas incluso, ¿no? Quizá se podría mejorar la productividad trabajando, ¿no? Desde las bellas artes y los centros culturales con los empleados, las personas que trabajan en las empresas. Quizá esa productividad se puede elevar, ¿no? Uno Se no puede se elevar. sabe, ¿no? Si en los niños y en nosotros causa esta emoción, creo que sería una buena idea también que los empresarios den apertura para estas actividades, ¿no es cierto? ¿Qué opinas, Inclusive, Esther? ahora cuando vos estás diciendo esto de darle vida al museo, ¿no? Lo importante que es, porque por ahí uno se piensa en esa cosa quieta, estática, que no se puede tocar, no se puede ni respirar capaz, ¿no? Pero bueno, Sí. ahora acá, en algunos lugares del país, se está viendo mucho esto de los museos interactivos. Entonces que uno entre y parece que está hablando con algún caudillo o con algún prócer, bueno, y uno sale, pero volviendo al Museo de San Cayetano, que también ha cobrado, con toda la actividad de Marcelo, ha cobrado mucha vida. Cuando nosotros el año pasado hicimos lo del proyecto de Patrimonio en Juego, él en el museo tenía un lugar destinado a los juguetes de antes, a los juguetes. Entonces, bueno, aparecían las muñecas de porcelana articuladas, los camioncitos de madera, la pelota de trapo. Entonces, cuando pusimos en marcha el proyecto, uno de los rincones por los que los chicos iban a transitar, iba a ser de estos juguetes a los que ellos no tenían acceso o no Ya no conocían. los conocen, claro. Ya no, el valero. Claro. Entonces, bueno, realmente justo en ese rincón se habían puesto todos varones, o del taller de narración o de papel nonos, que bueno, que son difíciles de conseguir a veces los hombres en los grupos. Siempre hay mayoría de mujeres. Mujeres. Pero en ese rincón ellos se pusieron y realmente se sintieron totalmente asombrados y admirados de cómo los nenes manipulaban esos juguetes, que en realidad algunos eran de ellos. Te estoy hablando de personas con 80 años que habían llevado su juguete para que los nenes lo pudieran tocar y manipular y jugar. Entonces, bueno, después para otra fecha que también participamos con el proyecto de Patrimonio en Juego, decidimos hacer pelotas de trapo y barriletes de papel. Dos cosas que por ahí no son tan comunes ahora, pero el barrilete de papel hecho como antes, como se hacía antes, no como se hace ahora, como se hacía antes. Y realmente eso lo hicimos afuera del museo, eso fue en el frente de vías donde está el museo. Y realmente quedamos súper sorprendidos, súper sorprendidos. Qué lindo. Qué lindo. Estos tipos de actividades se tienen que fomentar, y sobre todo hay que hacerlas conocer. Y cómo, bueno, y ahora con esto de la digitalización, el internet, tenemos que documentar y subirlas a un espacio web, a un sitio web. Y esa es la tarea de este espacio que yo he creado junto con las docentes de nuestra institución para dar visibilidad a estas actividades, ¿no? Finalmente,
¿Qué consejo nos darían a nosotras, las docentes, que vamos en ese camino de articular las artes con la ciudad, con los niños, con la pedagogía? ¿Qué nos recomiendan? Marcelo. Que sigan, que sigan en esto, que muchas veces a lo mejor uno tiende a bajar los brazos por circunstancias que parecen, pero apóyense unas con otras y que sigan en este camino que es, no sé si la palabra es correcto, pero es hermoso, es un camino muy lindo, y que se difunda, como vos decís, que se pueda difundir y conocer, que el conocimiento no sea de uno, sino que lo podamos transmitir y que el otro lo pueda recibir y que lo pueda recrear también, ¿no? O refundar para otras generaciones. Muy bien. Esther, Sí, ¿qué consejo nos das? lo mismo, el seguir. Yo creo que si las ganas están, los obstáculos se pasan por arriba, porque obstáculos seguramente que siempre vamos a tener, pero bueno, yo creo que si uno tiene ganas, indudable que las cosas salen. Hoy saldrán bien, mañana saldrán mejor, pero si uno le pone ganas, responsabilidad, entusiasmo, y bueno, y yo creo que esto de por ahí pensar en el otro, esto también es importante, el poder pensar en el otro para que esto que yo estoy haciendo al otro le sirva, le guste, y como decía Marcelo, se pueda replicar, se pueda multiplicar, y también ser bondadosos desde ese lugar, ¿no? De poder abrirse al otro y de decir, bueno, esto sirve, hay que hacerlo saber para que otro lo pueda hacer, no quedártelo, porque no ser en eso tan guardarse, sino abrirse para que el otro lo pueda llevar a cabo. Que seguramente sí, al otro le va a gustar en la medida en que lo que vos le des a uno le guste, lo pueda replicar de la misma manera. Porque eso pasa, eso pasa. Sí, eso pasa. Y eso es lo bonito. El arte nos ha encontrado, nos hemos conocido. Espero que sigamos en contacto. Yo les agradezco infinitamente su tiempo. Felicito su espacio. Me encantó su espacio en cada uno de sus actividades que hacen. Y esperemos que podamos algún día articular algo, aunque sea en la virtualidad, ¿no? Esto nos ha permitido conocernos, ¿no? Muchísimas gracias por su tiempo. Chao, chao. Bueno, muchas gracias. ¿Vos después nos vas a pasar esto? ¿Vos después esto? Sí. Esto ya voy a grabar, voy a hacer una nota y yo les paso el link. ¿Sí? ¿Dónde va a publicarse? ¿Sí? Bueno. Perfecto. Un gusto haberte conocido también. Chao. Chao. Gracias. Chao. Chao, Marcelo. Chao. Gracias. Chao.